I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hola, ¿qué tal? Estoy con el Capitán Perú. ¿Qué tal, Capitán Perú? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Nos conocimos, me parece, hace 1 año y medio, 2 años, ¿no? Cuando nos vimos por el Sí, programa Los Caviares. así es. Y habían unas cosas que me parecieron bien interesantes, la verdad, y dije, tengo que hablar esto con él en algún momento, y ha llegado ese momento, pues. Te lo comenté antes por interno, ¿no? Te dije que me interesa Ujú. saber más sobre Huiracocha. Y pocas veces he enseñado de él en la escuela, pues, ¿no? En el colegio. O a ti te han enseñado sobre Huiracocha en la escuela. Tangencialmente, ¿no? En algún Ajá. momento lo mencionaban, lo relacionaban pues al Señor de las Varas en la Puerta del Sol, nos decían que era parte del culto inca y ya. Estabas en la Feria del Libro hoy día, ¿verdad? Ayer, Ah, perdón, ayer. el día sábado he estado presentando mi libro en la fila, ¿no? Esta es una novela sobre la vida de Pachacútec, Inca Yupanqui, que se llama Pachacútec, la promesa del sol, en donde, bueno, hablo mucho también de Huiracocha, especialmente porque con Pachacútec se da este cambio en el culto del sol a Huiracocha, ¿no? Entonces, también sirve para conocer bastante, no solamente la historia de la vida de Pachacútec y por qué fue importante, sino también para saber bajo qué contexto ocurrían todos estos cambios religiosos y de creencias entre los incas. Ok, ok. Pachacútec. Pachacútec es, si no, el inca más importante de los que Para mí hubo. sí. Más Está que en debate, su ¿no? hijo también, ¿no? Está en debate si fue Pachacútec o Tupac Yupanqui, porque claro, Tupac Yupanqui es el que logra el mayor número de conquistas. Y en verdad el trabajo que hace Tupac Yupanqui en expander el Tahuantinsuyo es monumental, ¿no? Es equivalente pues a un Alejandro Magno en Europa. Pero Tupac Yupanqui ya recibe, digamos, los cimientos del Tahuantinsuyo, ¿no? Pachacútec fue un reformador que prácticamente cambia eh, de, 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 la nada, ¿no? Del valle, de un valle en Cusco, lo transforma en lo que sería el imperio, sentando las bases políticas, religiosas, legales, sociales, o incluso de arquitectura, ¿no? Porque él rediseña todo Cusco y las grandes construcciones que el día de hoy admiramos, ¿no? Desde el Coricancha, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Kenco, Pucará, hasta el mismo Machu Picchu, comienza su construcción en el gobierno de Pachacútec. O sea, es como un Nabucodonosor, más o menos. Claro, ajá, sí. Interesante, ¿ah? Además, me parece, no estoy seguro de esto, pero Pachacútec termina salvando a los incas de los chancas, ¿no? ¿Es así? Claro, Pachacútec es el Inca donde se da este ataque de los chancas a Cusco. Su padre, Huiracocha Inca, huye de la ciudad viendo que ya estaba todo perdido. Pachacútec decide quedarse y es aquí donde, frente al manantial de Susurpuquio, recibe una visión, ¿no? Ok. Se le aparece Viracocha con forma de sol y le promete la victoria, le dice Mira. que él le va a hacer ganar para que pueda sujetar a todas las naciones que vea sobre el agua del manantial, ¿no? Entonces, esto es como una Es un, revelación sobrenatural que es el cambio, ¿no? Entre, bueno, la derrota segura y la victoria que fue. claro, claro, por supuesto. Entonces, estamos hablando de un momento interesante. Me dices que el papá de Pachacútec se llamaba Huiracocha. Sí, sí, a ver, los incas, de hecho, Pachacútec no se llamaba Pachacútec, ¿no? Pachacútec se llamaba Cusiyupanqui, pero los incas, cuando llegaban al trono, cambiaban de nombre, ¿no? Ah, Y ok. elegían un nuevo nombre. Entonces, Pachacútec significa el que transforma el mundo, ¿no? Pacha, mundo, Cuti, cambio.
transformación, ¿no? Entonces Pachacuti es el que cambia el mundo. Y Wiracocha elige este nombre porque también recibe una visión de Wiracocha, ¿no? Entonces él toma el nombre del dios Wiracocha. Ok, ahora hablemos del dios Huiracocha. A propósito, de lo que me estás contando sobre el papá de Pachacútec, del mismo Pachacútec, es parte de la novela que has escrito. Claro, está en las crónicas, está en el libro de Pachacútec de María Rogorovsky, y claro, también lo incluyo dentro de mi novela. Ok, ok, ok. Qué interesante. ¿Cómo se llama la novela? ¿El título? Pachacútec, la promesa del sol. ¿Y dónde se puede conseguir, capitán? Pues está en la Feria del Libro. En la Feria del Libro está en el stand de CBS. Fuera de la feria también lo pueden encontrar en Crisol, en Ibero, en el Virrey, o para los que no quieren salir de su casa, por Busca Libre, también ahí se Ok. los envían por internet. ¿Con qué editorial estás saliendo? Montena, Como Antena. Entiendo. sí. Vale, vale. Ya, bien. A ver, metámonos un poco con con el dios de los incas, ¿no? Huiracocha. Entiendo por lo que he podido leer un poco y escuchándote a ti también, que, que hay de cierto en eso que nos han enseñado en la escuela, de que el dios de los incas era el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O Huiracocha era el dios de ellos? ¿Estamos hablando de un panteón de dioses? De acuerdo a lo que vamos leyendo en las crónicas, entendemos de que no había una uniformidad. Y por momentos había una creencia y podía venir un inca y te podía cambiar la creencia y te podía cambiar el culto, como lo que sucedió con Pachacútec. El culto a Huiracocha despega a partir de Pachacútec, Inca y Yupanqui, ¿no? Antes sí vemos un culto más politeísta, vamos así decirlo, con las huacas, ¿no? Y con el sol, y con la luna, y con el trueno, ¿no? Y Yapa, el rayo, el trueno. Y obviamente el sol, ¿no? Y es a partir de Pachacútec en donde todo esto se subordina a Huiracocha, Pachayachachic, que es el hacedor, el ordenador, y aún así podemos decir que antes de Pachacútec ya habían algunas panacas que creían en Huiracocha. Mira, el culto de Huiracocha es muy anterior a los incas, lo encontramos en el altiplano, lo encontramos desde los Huari incluso. En Chavín también me parece, ¿no? Incluso desde Chavín, hasta podríamos decir, en Caral se han encontrado, En Caral, ya estamos hablando del bastante precerámico. tiempo antes. Sí. Sí, hemos encontrado una figura, bueno, la zona de influencia de Caral, ¿no? Me parece que ha sido precisamente en Huaca Prieta, pero más o menos la época de Caral, una figura de un felino sosteniendo dos varas, ¿no? Entonces ya, mira, ya esta figura del Señor de las Varas aparece desde posiblemente 4.000 años atrás, ¿no? Desde el 2000 antes de Cristo. Tal vez antes incluso, porque en litografía hay un felino sosteniendo una vara que es todavía anterior, en un dibujo en piedra, ¿no? Y esto llega a los incas, y claro, los incas, bueno, tenían algunos, escuchaban de Huiracocha, recordemos que los incas habían venido desde el Tiquiticaca, ¿no? Según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, entonces, pero también se habían quedado en Pacaritambo, entonces había choques de creencias que todavía persistieron hasta la época de Pachacútec y hasta después. Genial. Ahora, lo que me llamó bastante la atención sobre Huiracocha, a ver, tú me puedes decir si es verdad o no, ¿tenía características de un europeo o vikingo? Que era blanco, con barba. Blanco con barba, ¿Es ¿no? verdad así, eso? lo describen, las crónicas lo describen así, ¿no? Las crónicas lo describen como un hombre blanco, con barba, con una corona, con un alba, y tú te imaginas la figura y ves pues a un sacerdote europeo, ¿no? Entonces tú dices, no, esto debe ser un invento de los cronistas para hacer pensar pues del dios
que vemos en los cuadros del Renacimiento, ¿no? El Dios con barba y con una túnica blanca, ¿no? Sí, es bastante Pero llamativo ese parecido, ¿no? es bastante llamativo el parecido, no puede haber, pero eh, los cronistas, algo que me he dado cuenta también a la hora de meterme en las crónicas y de estudiar las crónicas, es que si bien no entendieron el mundo andino, no inventaban, ¿no? ¿En qué sentido? Te podrían hacer una mala descripción, pero detrás de esa mala descripción había algo de cierto. Y voy a poner dos ejemplos, ¿no? A muchas huacas, ¿no? Los cronistas los llaman mezquitas. Ok. Ah, sí, entonces en Pachacamac había una mezquita donde hacían oráculos, ¿no? Y tú dices, "No, esto no es una mezquita ni de vainas, pues, ¿no? Pero si te pones en la mente de ellos, un templo pagano, especialmente de los españoles que habían tenido una dominación de 700 años musulmana, árabe, encuentras pues que para ellos un templo pagano que no era cristiano era una mezquita. Entonces si llegaban a América y veían una huaca, decían, ah, esto es una mezquita. O también decían, ¿no? Sí, que los indígenas o los indios hablan como si fuera árabe, ¿no? Y claro, obviamente el quechua no es árabe y es muy lejos de árabe, pero para ellos, pues, una lengua extraña les sonaba árabe, ¿no? Entonces, por más que uno lea y dice, esto es un disparate, en el Perú no van a hablar árabe ni van a tener mezquitas, Claro. dentro de su lógica sí hay algo de verdad detrás. Y así también hay que entender el tema de Huiracocha. ¿Por qué? Porque yo también pensaba lo mismo. Yo decía, no, esto de la barba es un invento europeo, porque el hombre andino no suele tener una barba poblada, entonces no van a tener un dios con estas características. Ujú. Y luego encuentro en los huacos que representaban a dioses, por ejemplo, el dios Con, que está dentro del nombre de Huiracocha, porque el nombre de Huiracocha es Contiki Huiracocha, y Es, este es- Con, de hecho es más largo me parece, ¿no? Iyatex Seapu Contiki Huiracocha Pachayachachik, ¿no? Ok, ok, ok. Suena Entonces, dentro chino de ya eso. todos, suena árabe, como dirían los cronistas. ¿No? Entonces, ves que no pues solemos usar esas expresiones, ¿no? Claro. Dentro está el nombre de Con, y los Nazca representaban a con barba. Y claro, y tú ves los huacos, y los huacos de Con tienen una barba de esta manera, ¿no? Y dices, caramba, ¿Y dónde lo han visto, no? esto, ¿y dónde lo han visto? Pero por la forma te das cuenta que era un bigote felino del gato andino, Ah, ok. o que también lo representaban en la forma de sus narigueras, ¿no? Que se ponían en el rostro. Entonces, claro, un español veía una figura así y decía, esto es una barba, Mm, pero no era una barba. Pero eso no significa que no haya existido o que haya sido un invento español. claro. Y la misma forma, ¿no? Tú dices, tenía una corona. No, pues en los Andes no había coronas. Pero cuando ves las representaciones de Huiracocha, tenían un tocado, que era lo que usaban, pues los curacas, ¿no? El Inca usaba una mascaipacha. Y claro, para un español no te va a decir esto es un tocado o es una mascaipacha. Te va a decir, es una corona. Entonces, comienzas a ver así pues los paralelos y dices, ok, de repente esto no era tan invento, sino simplemente lo han interpretado de acuerdo a sus propios conceptos, pero si nos ponemos a buscar algo más y profundizar, sí vamos a encontrar que tiene verdad y vamos a ver que incluso en Tiahuanaco, si vas a Tiahuanaco, hay una estatua de un hombre, ¿no? Con las manos así en el pecho, que la estatua se llama precisamente Contiki, y
tiene barba. Ok, ok, ok. Entonces tú dices, de repente ese es Huiracocha, pero claro, lo vemos como una barba en la estatua, pero ¿quién no te dice que puede haber sido pues un tocado, perdón, un tocado, no, una nariguera, o que haya sido pues un rezago de esta bigote felino que tenían los dioses zoomórficos de épocas anteriores, y que quedó este vestigio como si fuera una barba. Y los españoles lo interpretaron como la barba, la famosa barba de Huiracocha. Hasta ahora tengo lo siguiente, a ver. Huiracocha es un dios, o en todo caso el dios de las balas, es alguien que se puede reconocer desde hace miles de años atrás, ¿no? Sí, Incluso 4000 antes de Cristo se puede decir, ¿no? sí, Ya hay como... encontramos iconografía, bueno, no en cerámica, porque recordemos que los Caral eran precerámicos, Ujú. pero sí tenemos telares, tenemos, a ver, creo que eh, este felino que se encontró en Huacaprieta no era una cerámica, sino era como una especie de cáscara donde se había dibujado algo encima, o tenemos también un dibujo en piedra, ¿no? O sea, hay otras formas de hacer iconografía más allá de la cerámica, en donde ya vemos al felino con la vara en la mano. De acuerdo. Entonces, este dios fue acompañando, digamos, a todas estas civilizaciones a lo Ujú. largo del tiempo. Y ya en la época de los Sí, incas todavía había mucho politeísmo hasta que Pachacútec da el zarpazo. Nunca mejor dicho, ¿no? El así zarpazo de es. Huiracocha, Sí, ¿no? es El espacio de zarpazo del Huiracocha, Puma. así es. Sí, Entonces él instala la adoración a Huiracocha casi de forma legal, ¿no? En todo el Cusco, entiendo. claro, bien dicho en todo el Cusco, yo diría en la élite incaica, porque el pueblo seguía creyendo en el sol, Claro. ¿no? Pero Pachacútec dijo una frase muy interesante: el que manda no obedece, ¿no? Si el Inca Ya. manda, el Ujú. Inca no obedece. Si el sol manda, ¿por qué obedece? ¿Y por qué sigue siempre el mismo recorrido en el cielo? ¿Y por qué se oculta de noche? ¿Y por qué en invierno pierde fuerza? ¿No? Interesante, sí. Entonces los sacerdotes del Coricancha pues discutieron este tema y le dijeron no sabemos la verdad. Claro, Y él allá. les dijo, no, yo les voy a dar la respuesta. Y es porque en realidad hay un sol por encima del sol, que es este Huiracocha, ordenador, Pachayachachi, que lo llama Intip Inti, sol de soles, sol por encima del sol, ¿no? Entonces, para la élite existía, el sol era como la máscara de Huiracocha, ¿no? Existía un ser superior al sol que le decía cómo moverse. Pero para el pueblo le decían, ya sabes que ya tú adoras el sol y listo, estamos con eso bien servidos. Es genial ese momento, ¿no? Entonces, Pachacútec da el zarpazo. La élite Uh-huh. inca ahora tiene que adorar a Huiracocha. Y Sí, el hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, es el que sí, expande el territorio, ¿no? El Tahuantinsuyo lo va así formando él. es. Sí. Ahora, es cierto que Tupac Yupanqui sentía una suerte de celo evangelístico por Huiracocha. Es decir, que Eh, parte de la expansión era también llevar a Huiracocha a otros lugares. no sé si llevar a Huiracocha o buscar a Huiracocha, ¿no? Esto es algo que también aborda José Antonio del Busto, que ha sido muy debatido, porque por alguna razón Tupac Yupanqui se va al fin del mundo, ¿no? Según del Busto, se va hasta la Polinesia, ¿no? Luego se interna en el Amazonas. Por el norte es el primer inca que cruza al hemisferio norte, cruza el Ecuador y ve las estrellas del hemisferio norte, y por el sur incluso llega hasta Chiloé, hasta la Tierra del Fuego, como si estuviera buscando algo, ¿no? Como si estuviera, porque a veces llegaba y ni siquiera extendía el territorio inca hasta ese lugar, como es el ejemplo del sur de Chile, que llega un momento en que no puede avanzar más, pero dice ya, pero quiero ir y quiero ver, ¿no? O la Polinesia, ¿no? En que no conquista, pero es como que quiere ir y quiere ver, es como si estuviera buscando a Huiracocha.
es como si estuviera buscando el origen del sol, por dónde sale, por dónde se oculta, ¿no? Y por lo tanto no vemos una búsqueda de una uniformización. Ya había dicho que en el Tahuantinsuyo convivían muchos cultos, convivían muchas huacas, y teníamos pues que más bien en el norte estaba Catequil, ¿no? Y estaban otro tipo de dioses, pero que Tupac Yupanqui no se hacía muchas bolas con ellos, ¿no? Incluso los incorporaban al panteón inca, los llevaban al Coricancha, claro, siempre por debajo de Huiracocha, pero los hacía mantener, ¿no? Este culto, pero no veo que su afán de expansión haya sido de imposición de esta creencia, ¿no? Okay. Parece más que hubiera sido de búsqueda o de exploración y de civilización. Eso sí hacía Tupac Yupanqui. Le decía, ya, mantén tu culto, tu creencia, todo lo que quieras, pero acá vas a seguir nuestras normas, vas a tributar, yo te voy a dar tecnología, vas a sembrar de esta manera, vas a dejar de comerte a las personas, porque algo que hizo Tupac Yupanqui fue abolir la antropofagia, el canibalismo, por donde pasó lo prohibió. Entonces, sí era una cuestión civilizadora. Y me acabas de decir que llegó a la Polinesia. O sea, según Del Busto, sí. Según Del Busto. ¿Tú qué piensas? ¿Llegó hasta ahí o no? Sí, yo pienso que sí. Yo, leyendo el libro de José Antonio Del Busto... ¿Y tú crees que ella llegó hasta Hawái? No. No tan lejos, ¿no? Ese es otro cantar, hermano. Hay un tema, a ver, estamos hablando de barcos de vela y que no tienen ningún tipo de motor y que principalmente se mueven a través de las corrientes, ¿no? Entonces, sabemos que en el Perú pasa la corriente de Humboldt, ¿no? Que viene desde el sur, de sur a norte, y que esta corriente gira hacia el Pacífico Sur. Entonces te puede llevar, ¿no?, hasta algunas islas de Oceanía, por la Polinesia, pero no hay ninguna forma que llegues a Hawái con esa corriente, más bien te va a jalar hacia el sur. Ah, ok. Pero o sea, me parece que la idea de que haya llegado a la Polinesia es a través de la justificación del dios Tiki, ¿no? El dios Tiki, también hay restos de unos muros que pareciera o que tienen, o sea, tú los ves y tienen una arquitectura inca, son muros incas. Algunas palabras, por ejemplo, en la Polinesia hay camote, y al camote se le llama con la palabra quechua del camote, no con la palabra española. Okay. ¿No? Entonces, eso es casi imposible, ¿no? Que haya sucedido de otra forma. Que sea coincidencia, ¿no? Hay una danza del rey Topa, que era el hijo del sol y que era un rey de piel roja que llegó hasta la Polinesia y trajo muchos regalos. Entonces, hay algunos puntos de coincidencia que tú dices, sí, pues parece que esto sí se amaga. Eso es muy interesante. Entonces tenemos a un inca aventurándose al mar, ¿no? Claro, y un inca de montaña, ¿no? Porque sí, tú sueles tener pueblos marítimos y pueblos terrestres, ¿no? Por ejemplo, a ver, los fenicios eran por naturaleza un pueblo marítimo porque vivían en costa y tenían pues abundante madera con la que construir barcos, entonces lo más natural es que se lancen al mar, ¿no? Los cartaginenses era un pueblo marítimo, pero acá estamos hablando que los incas surgieron en medio de las montañas. Entonces, para ellos el mar pues es una cuestión muy extraña, ¿no? Y muy agresiva incluso. Pero entonces, ¿qué lugar, qué mejor? Se haya mandado, es una cuestión pues que hay que decir que Tupac Yupanqui los tenía bien puestos, ¿no? Sí, pero además, como tú dices, si él estaba buscando a Huiracocha, ¿qué otro lugar más propicio de encontrarlo que en el mar, ¿no? Que es donde se oculta. Huiracocha surge desde el monte Tunupa, ¿no?, que queda en el altiplano, y sigue un camino
en una diagonal, que muchos lo llaman el camino de la verdad, ¿no? Que cruza Cusco, ¿no? Cruza toda una serie de lugares que fueron importantes para los incas y llega hasta las costas de Piura. Y dice que ahí echó su manto al agua y se fue por el agua como la espuma del mar, de donde dicen que viene el nombre de Huiracocha, que significa la espuma del mar, ¿no? Ok, mira, Entonces, como para un momento, por favor, como para que las personas que vean este video puedan entender un poco esta mitología o esta leyenda. Se dice que Huiracocha se hizo hombre, ¿no? Y visitó los pueblos. era un hombre, Era un hombre. era un hombre, ¿no? Que camina desde el altiplano, predicando la civilización, el buen vivir, el orden, ¿no? En medio de una época que era muy turbulenta, llena pues de maldad y de guerra y de muertes. Vino este civilizador que decía que había que ordenarse y vivir bien y hacer el bien. No lo escuchan, lo van rechazando, por ejemplo, en Rakshi, lo rechazan y dice la crónica que él manda a que caiga fuego del cielo, también una figura muy bíblica, ¿no? De repente Bastante, de hecho. muchos dicen que no, que es influencia ya de la Biblia, ¿no? De Sodoma, de Gomorra. Pero si tú vas a Cusco, y yo he ido a Raxi, donde hay un templo de Huiracocha, el camino que lleva a Raxi está con piedra quemada, ¿no? Y ellos te dicen, esta piedra se quemó cuando Huiracocha mandó a que llueva fuego del cielo, y se quemaron todas las piedras, ¿no? Entonces, bueno, no sé si encontraron piedras quemadas, si lo habrán explicado de esa forma, es un poco especular. Pero la cuestión es que no lo escucharon, no le hicieron caso. Cuando pasaba por el altiplano, hubo uno que lo escuchó, que se llamaba Apotambo, y a este Apotambo le deja su cetro, ¿no? La famosa vara con la que Viracocha camina, pues, ¿no? Y Apotambo fue el padre de Manco Cápac, ¿no? Entonces Manco Cápac recibe el cetro y es el sol el que le manda y le dice, cuando viene este diluvio, también muy bíblico, ¿no? Un diluvio que hunde, pues, todo Tiahuanaco, y el único que sobrevive es Manco Cápac y Mama Ogllo, que salen de las aguas del Titicaca, y el sol les dice, donde se hunda esa vara, ahí vas a fundar Cusco. Esa era la vara de Huiracocha, que había recibido de su padre, ¿no? Y que había sido discípulo de Huiracocha. Entonces Huiracocha continúa este camino y llega hasta las costas de Piura. Uh-huh. Y en Piura, pues, se va caminando por el mar, sobre las aguas, también algo muy bíblico, como la espuma del mar. Curiosamente, Pizarro llega por las costas de Piura. Entonces, es por eso que pensaban que era el regreso de Huiracocha, y a los españoles los llamaban los huiracochas. Así les llamaban, los huiracochas. Sí, le llamaban los huiracochas, porque eran blancos, barbados, y que habían llegado desde el mar, ¿no? Con el poder del trueno en la mano, que disparaban y sonaba el trueno, con armadura reluciente. Más de uno dijo que eran los huiracochas. Interesante. Y eso facilitaba la conquista, supongo. Al menos y eso facilitó la conquista, así es. El Tahuantinsuyo fue el imperio tal vez más grande, bueno, decir imperio también es hablar un poco del otro lado, ¿no? Pero más o menos es lo que quiero decir. El imperio más grande que tuvo América, más que el imperio maya, por ejemplo, o los aztecas. Largamente. Si hablamos, define grande, ¿no? Porque grande... En territorio, civilización, hay varios aspectos, vamos a ver. Hay varios aspectos, ¿no? En desarrollo científico, en prosperidad, ¿no? En construcción, en arte.
Pero si hablamos grande en términos de extensión territorial, largamente el Tahuantinsuyo fue mucho más grande, ocupó mucha más área que mayas y aztecas, largamente. Vale, vale, entiendo. Otra pregunta, ya, bueno, no se lanzó a la presidencia, menos mal, Antauro Humala, pero él tenía entre sus ideas fundar la iglesia tahuantinsuyana. ¿Tú hubieras Sí. sido fiel devoto de esa iglesia, capitán? Lo que yo le hubiera dicho es que rigor al histórico, ¿no? Ese culto debería tener como centro a Huiracocha Pachayachachic, creador y ordenador del universo, y que los mismos incas lo identificaron después con el dios cristiano. Entonces, Ahí se le debería cae el discurso, terminar pues. convirtiéndose más bien al catolicismo y yendo a la misa, y ahí va a encontrar es más, yo le daría un dato más. Fíjate para que veas este enlace que llegaron a ser los mismos incas. En el catecismo en quechua, cuando en la misa, en la liturgia de la misa, se habla del Dios del universo, la traducción es el Yachachic, que es el nombre de el Pachayachachic, el creador, el hacedor, el ordenador del universo. Entonces, que vaya a su misa en quechua y ahí va a encontrar Pero no sé si sabrá, el no sé si sabrá verdadero quechua, pues. culto de sus antepasados. Ahí está el problema, pues. Ahí está cuando... ¿cómo quiere pues, resucitar el Tahuantinsuyo y no sabe quechua? ¿No? Entonces, que vas a terminar pues rezándole la Pachamama o cualquier idiotez moderna. O Pero sea, si me estás realmente diciendo tú, sabes, capitán, que rezar a la Pachamama es una idiotez moderna. sí, producto de la nueva era, es totalmente New Age. Ok, ok, ok. Te voy a hacer una pregunta, pero se me acaba de ir porque estamos conversando y se me fue. Pero era en relación justamente a Huiracocha. Ujú. A él lo querían matar antes de que se vaya al mar, algo así, me parece, ¿o no? Depende de la crónica, porque hay, efectivamente dicen en que lo amarran a una balsa y lo lanzan en el Titicaca, y se abre paso a través del Titicaca, abriendo un surco que se convierte en el río Desaguadero, ¿no? Pero en otras versiones eh, es Huiracocha más bien el que castiga a uno de sus sirvientes que se llamaba Tonapa, porque Huiracocha aparecen con tres sirvientes. Uno creo que se llamaba Imaimana, y el otro no recuerdo el nombre, pero el tercero era el más conocido, era Tonapa, o Tunupa, o Tarapacá, ¿no? De donde viene el nombre de la región al sur del Perú que se perdió en la guerra con Chile, ¿no? Tarapacá o Tahuapacá o Tunupa. Era otra deidad ya de origen en esta zona del norte de Chile, que curiosamente aparecen también unas figuras en el desierto, así tipo las líneas de Nazca, donde hay lo que llaman el gigante de Tarapacá, pero que es un hombre que sostiene dos báculos también y tiene como rayos en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que el señor de las varas, a mí me parece más probable que sea Tonapa, Tunupa, antes que Huiracocha? La gran cuestión está en que también los cronistas incorporan el nombre de Tonapa dentro del nombre de Huiracocha, ¿no? Y así como dijimos que se llamaba Contiki Huiracocha Payachayachachic, otros le ponen Huiracocha Pachayachachic Tonapa, ¿no? Como si fueran la misma persona. Entonces, a mí me da que pensar que conforme los imperios se fueron uniendo, o sea, Huari y Tiahuanaco, esto se dio más o menos por la época de Huari y Tiahuanaco, estas deidades menores, ¿no? Tunupa, Elequeco también es otra deidad del altiplano, o Ecaco, terminan uniéndose,
¿no? Con, que era este dios de la costa, ¿no? Con el Equeco, Tunupa, se van uniendo y ya Huiracocha termina siendo un integrador, ¿no? Termina siendo la unión de todos estos cultos en algo más holístico e integrador. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho al dios Ahura Mazda de los persas, ¿no? Ajá, sí, sí, Que sí, más o sí, menos sí. tuvo esa evolución, ¿no? Durante Sí. su apogeo, se puede decir. Sí, es algo también muy racional. A ver, Ujú. tú tienes un culto, tienes una figura y conforme te vas expandiendo, te encuentras con otra civilización que tiene otro culto y tiene algo que hay coincidencias también. Bueno, ahí hay dos opciones. Una se hace en la guerra y el que gana es el dios que gana. Y Claro. ahí te encuentras las famosas guerras de dioses, ¿no? Pachacamac contra Con, Bichama contra Pachacamac, ¿no? Estos eran pueblos que cada uno tenía su dios y entraban en guerra y el que ganaba era el dios que ganaba al otro. Pero si no había guerra, como sucedió con Guariti y Guanaco, si simplemente ya se encontraban las dos culturas y veían que cada una tenía su dios y que de alguna manera coincidían y eran amigos y tenían que hacer alianzas, ¿qué haces? Unes los cultos, encuentras las coincidencias en común, le pones un nombre que combine los otros nombres y ya, listo, contentos todos. Y sí, puede ser muy probable que haya pasado algo así. Fíjate que esto yo se lo comenté a Jan Seminsky, ¿no? Ujú. Jan Seminsky ha sido uno de hecho acá tengo al costado su libro, uno de los autores que más ha estudiado a Huiracocha, ha hecho un libro de las oraciones que hacían los incas a Huiracocha, porque ojo, los Wow. incas hacían oraciones a Huiracocha, Ya. no a la Pachamama. No tenemos ni una oración registrada de los incas a la Pachamama, pero sí un montón, todo un libro de oraciones a Huiracocha, para que lo pases ahí ¿no? a quienes querían hacer el culto a la Pachamama. Ok. Ya. Estás decepcionando a mis amigos, ¿sabes, no? ¿Por qué? No, mentira, mentira. O sea, hay Ah, mucha ya. gente que está en esa onda, pues, de la Pachamama, ¿no? Dándole tributo a la Bueno, tierra y acá así. yo les puedo, a ver, dame un minuto, que acá regreso, solamente lo tengo acá al costado. Este, y acá pueden ver este libro, Si puedes ¿no? Se ponerlo llama más al centro, por favor, para que lo vean. Ahí está. Ahí ya lo vemos. Huiracuchán y sus obras, ¿no? Huiracuchán y sus obras, Sí. teología andina y lenguaje, ¿no? Y básicamente es una, de Jan Seminsky, es una recopilación y explicación de toda una serie de oraciones, ahí se llega a ver, ¿no? Todas las oraciones Wow. que se le hacía a Huiracocha y cómo las va interpretando. Y, y yo le digo esta interpretación a Jan Seminsky, yo le digo, oye, para mí Huiracocha es el resultado de una unión, ¿no? De con, de Elequeco, de Tunupa, y él me dice, eso es, ya, eso que has dicho, ya, eso es. ¿Y cómo han recopilado las oraciones desde esa época? Por los Los cronistas. cronistas, es más, aquí, a ver, voy a mostrar el índice, y vas a ver que está por cronista, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. acá dice, ¿no? Oraciones recuperadas, y salen los nombres de los cronistas, ¿no? Y los que recoge cada uno de ellos, ¿no? Entonces está Cristóbal de Molina, Juan de Santa Cruz Pachacuti Salcamaigua, Juan de Betanzos, González Holguín, Blas Valera, Guamán Poma, el anónimo Guarochirí y escribanos de Cajatambo. Y luego te pone las oraciones analizadas de cada uno de ellos, oraciones comparadas entre ellos, y bueno, las interpretaciones que le da Jan Seminsky tratando de descifrar quién era Huiracocha en base a todas las oraciones oraciones muy, muy bonitas, dicho sea de paso. Acá deberían leer este libro los amigos que dices para si quieren hacer pues su iglesia tahuantinsuyana, y no han leído esto, están vendiendo humo, ¿ah? Porque
que se van a inventar algo cuando ya todo esto esté escrito, ¿no? A ver si por acá, mira esta. A ver. Señor, que a mí como rey del Cusco me has puesto y dejado aquí, tú que quiebras y escondes las huacas, cuidado que cuando yo muera no olvides a quien aquí has hecho y dejado de rey. Y cuando yo muera la fortalecerás, le pagarás con comida y bebida a mi gente entendida. Podrás dármelo a conocer, lo será el hijo último. Oye, qué bonito, oye, qué bonita poética, ¿no? Espiritualidad que tenían acá, y qué pena que esto se conozca tan poco, ¿no? Dime nomás qué, escúchame nomás, mientras que todavía no me he cansado ni muerto. Es muy parecido No, a los salmos hebreos, ¿no? es muy Qué parecido a los curioso. salmos, así es. Sí, son invocaciones, son oraciones que se hacía al Inti, ¿no? Mi padre Sol, mi padre Día, mi padre de hijos huacas, esta es la ofrenda, este es el brindis, esto es el maíz, esta es la chicha, coma esto, bébelo. Genial. Capitán, una pregunta más sobre Huiracocha. Dime. Y de ahí hablemos un poco Ujú. de tu libro, pues como para ir Sí, terminando la entrevista. Me dijiste que los incas tenían un pensamiento dual, ¿no? Y sí. sus creencias también lo eran. Ujú. Entonces, si decimos que el hacedor era Huiracocha, ¿quién era el destructor? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el Satanás de esta religión, de este pensamiento? Es que, ojo, era un pensamiento dual, no un pensamiento maniqueo. Ok, Es distinto. ya. ¿No? El Pero, pensamiento maniqueo es Dios, el diablo, ¿no? sí. Lo bueno, lo malo. No, acá era un pensamiento dual del estilo hombre-mujer, día y noche, sol y luna, derecha, izquierda, invierno, verano. Entonces no No había un necesariamente, representante del mal como... no, Ok. no había. Los evangelizadores, de hecho, tuvieron muchísimos problemas a la hora de traducir al diablo en quechua, pero encontraron al Supay, ¿no? Que hasta el día de hoy Supay se utiliza como el sinónimo de un diablo, pero el Supay no era el diablo. Pues el Supay era una, un ser travieso, ¿no? Era más bien como un Loki, ¿no? Ok, ok, Uno que te engañaba, que te hacía travesuras, pero no era el mal, un pues no. palomilla de balcón era, ¿no? Era el Pablomilla, el trickster que lo llaman en inglés, ¿no? El que te hace trucos, el que te engaña, el que juega contigo, te hace bromas pesadas, pero no era pues el concepto de mal que se tiene en el cristianismo. Qué interesante. Entonces no hay un representante del mal No, como no, tal. no, no había un origen del mal tampoco, ¿no? Lo que sí existía era orden y caos, ¿no? Y el Ya, que ok. traía el orden era el Inca. Entonces, eh, más que mal estaba asociado al desorden, al caos, a la falta de ley, y claro, el que traía el orden, porque el gran ordenador, recordemos que era Huiracocha. Huiracocha había puesto cada cosa en su lugar y había utilizado la Cruz del Sur como un compás para ordenar los puntos cardinales, ¿no? Entonces lo bueno era lo que estaba ordenado, lo que estaba pues formalizado, ¿no? El Inca era el que había traído la prosperidad a través de colocar mantener cada cosa en su sitio. El mal era cuando se rompía el orden, pero no era pues el mal como lo entendemos nosotros. Ujú. El mal podía ser un terremoto, un fenómeno del niño, la explosión de un volcán, ¿no? O sea, este rompimiento del orden. Para nosotros, pues un terremoto, claro, es malo, pero no lo vemos como una expresión del mal, ¿no? Y yo creo que hacia esto estaba más orientado, la idea de bien y mal estaba más orientado hacia un ordenamiento en el buen vivir, y el mal sería el caos y el rompimiento del equilibrio del mundo. Ok, digamos que tenemos que extrapolar una enseñanza, una moraleja o Uh una -huh. idea de lo que se creía en ese momento a la actualidad.
Huiracocha es integración y de esa integración viene el Perú. Creo que es Ok. lo que nos toca a nosotros, ¿no? Porque si no hubiera sucedido Pachacútec, si no hubiera ganado a los Chancas, si no hubiera tenido esta revelación de Huiracocha, el día de hoy seríamos como Centroamérica, ¿no? Con 10 países en nuestro territorio y seguramente existiría la República Quechua y la República Aymara y la República Chanca, ¿no? Y la República Lima, la República Chimú, la República Chachapoyas, pero la unión y la integración de todos ellos vienen de este mandato de Huiracocha que le dio a Pachacútec de unirlos a todos, de sujetarlos a todos, porque además el mismo Huiracocha, recordemos otra vez, es unión, es integración, y surge como el producto de las alianzas entre imperios y el entendimiento entre distintas creencias de distintos imperios. Entonces, el Perú es unidad, el Perú es unión, el Perú es integración en la diversidad y en esta heterogeneidad. No es casualidad que el lema del Perú, de la República del Perú, sea firme y feliz por la unión, que incluye este concepto de unión, de integración y de unidad. Sí, sí, genial, genial. Tal vez por eso es que una característica del peruano es siempre acoger, ¿no? Al extranjero, a que tiene una cultura distinta a la tuya, ¿no? Incorporada, Incorporado, sí. adaptar, ¿no? Nosotros, viene la inmigración china, a ver, vemos que está haciendo arroz, pim pum, Chaufa. sacamos el chaufa, ¿no? Claro. Viene la inmigración japonesa, también que trae su propia cultura, su comida, pim pum, sacamos el maqui acevichado, ¿no? Lo incorporamos, lo adaptamos, creamos algo nuevo, eso es lo más peruano que hay, ¿no? Por eso tenemos presidentes de ascendencia japonesa, gringa, o sea, no nos hacemos problemas ni pleitos ni nada. Bueno, la mayoría. Y tenemos un papa peruano, además, Un papa peruano, ¿no? que no ha nacido en el Perú, pero como dice la famosa frase, el peruano nace donde quiere. Y Es que incluso nosotros, para reconocer a alguien peruano, no necesariamente tiene que haber nacido en el Perú. Basta con que venga al Perú y con que ama el Perú y nosotros es lo verdad. peruanizamos. Y creo que el Papa está bien peruanizado. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Que alguien ama el Perú ya lo vemos como uno de los nuestros. Es verdad. Hablemos de tu libro. Cuéntame. Pachacútec, la promesa del sol, cuenta un poco, bueno, mucho más desarrollado, esta historia de cómo Pachacútec llega a ser inca y la coyuntura del ataque de los chancas y todas las tensiones y las intrigas que se vivieron en este momento tan difícil para Cusco y que termina siendo definido por una revelación sobrenatural y mística, ¿no? Que por eso se llama la promesa del sol, que es cuando Huiracocha se le aparece Pachacútec en forma de sol, bueno, tal vez en un sueño, tal vez no sé cómo, pero la cuestión es que Pachacútec llega con un nuevo aire a lograr la victoria y a cimentar un imperio sobre el cual se construyó el Perú. Entonces, una victoria que además parecía perdida desde el inicio, ¿no? Me parece que sí. Los chancas terminan sitiando Cusco, ¿no? Así es. Y los chancas eran sanguinarios, ¿entiendo eso? Los más sanguinarios. Así como los aztecas. Por sí. ahí, ¿no? Sí. Comían carne humana, ¿no? Reducían las cabezas. Sí. Ellos reducían cabezas, ¿no? Y te sacaban el pellejo y te hacían tambores con tu pellejo. Oh. Holocausto caníbal. Ya, wow. No eran tan caníbales como otras culturas. El canibalismo venía más del Amazonas. De acuerdo, de acuerdo. Y Pachacútec termina... Bueno, esa historia es fascinante, ¿no? Porque hay una fiesta, me parece, la Jaguar, no sé qué. No, Sondo Raimi. Ah, ok. Sí, en Andahuaylas hay el Sondo Raimi, es esta fiesta de la guerra de los chancas con Pachacútec. Sí, pues, ¿no? O sea, ha quedado pues en la historia marcado, ¿no? Esta guerra entre chancas e incas, ¿no? Así es. Es casi, tú dirías que esa historia es algo digno de hacer una película. Debería hacerse. Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo estoy seguro que en Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, ya hubieran hecho 20 películas del mismo tema.
Sería genial, ¿no? Los incas contra los chancas. Imagínate esa batalla, ¿no? Esa escena, sí, en pantalla grande. ¿Te imaginas a No Pachacute entiendo cómo, como si teniendo tanto, no lo hemos hecho. Pachacute como si fuera Mel Gibson, ¿no? El corazón valiente, pues, dando Claro. su discurso por ahí. Pachacute Wiracocha nos ha dado la victoria, libertad. Que además acá están los discursos, así que Están los discursos ahí. sí, están los discursos de Pachacute, las oraciones que hizo Pachacute En tu, antes de no- en entrar tu a la novela también guerra, lo citas. y que lo coloco en la novela, claro. Que Wow, qué Pachacute que fuerte. antes de entrar a la guerra hace una oración de Huiracocha. Y después de la guerra también una oración de agradecimiento. Increíble. ¿Y se sabe de los generales chancas también? ¿O solo se conoce del lado de los incas? Sí, claro, Anco Guayo era el general Chanca, que además cuando ataca Cusco, los chancas en la guerra, su creencia era que lo que les daba fuerza eran sus antepasados. Entonces iban a la guerra llevando la momia de su antepasado a sus espaldas, Eso es ¿no? recontra gráfico esto. Imagínate pues pelear a alguien que esté cargando un muerto ahí en la espalda, ¿no? Es Entonces, The Walking Dead. era un The Walking Dead de Inca, ¿no? Y en el caso de Ancoguayo, él llevaba a las espaldas al fundador, el Manco Cápac de los Chancas, que se llamaba Uscovilca, que también tenía una historia muy parecida, ¿no? Uscovilca también había salido de una laguna para fundar la cultura, la etnia de los Chancas. Entonces su momia la guardaban y el general, ¿no? En este caso Ancoguayo, se la ponía a la espalda e iba hacia la guerra. Ok, todo eso está en tu novela de ficción histórica. Sí. ¿Cuál es el nombre? Otra vez me recuérdame, por favor. Pachacútec, la promesa del sol. La promesa del sol. Pachacútec, Sí, la promesa del sol. la Bien, bien, promesa. bien, bien. Sí. Y eso podemos conseguirlo en la Feria del Libro ahora, o si no, en Crisol, ¿no? Y en las librerías más conocidas, ¿no? Así es. Bien, capitán. O Ajá, dime. que me escriban a mi página, en todo caso, a mí me encuentran en redes como Capitán Perú, en Facebook y en YouTube, y en Instagram y Twitter como Capitán Peruano, y en TikTok como Capitán-Perú. Genial. Bueno, profe, hasta aquí llegamos. Excelente. Un gran gusto. Igual, cuídate. Chao. Ahí nos vemos. Chao. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.